7 hábitos de conducción que pueden arruinar tu coche y tu bolsillo. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos de conducción que pueden causar daños graves a tu preciado vehículo. Así que prepárate para descubrir qué comportamientos debes evitar a toda costa para mantener tu coche en óptimas condiciones. ¡1! Reposar la mano en la palanca de cambios. Muchos conductores tienen la costumbre de dejar la mano descansando sobre la palanca de cambios mientras conducen, ya sea por comodidad o por hábito. Sin embargo, esta práctica ejerce presión innecesaria sobre los componentes internos de la transmisión, lo que puede provocar desgaste prematuro y dificultar la selección de marchas. Además, puede afectar la sincronización de los engranajes, y aumentar el riesgo de daños en la transmisión a largo plazo. Por lo tanto, es importante mantener ambas manos en el volante mientras se conduce, y utilizar la palanca de cambios solo cuando sea necesario cambiar de marcha. Este hábito puede aumentar el desgaste de los sincronizadores y los engranajes de la transmisión, lo que eventualmente puede llevar a reparaciones costosas o incluso a la necesidad de reemplazar la transmisión completa. El costo de reemplazar una transmisión puede ser significativo, lo que hace que este hábito aparentemente inofensivo tenga un impacto económico importante a largo plazo. 2. Refuelar solo cuando el tanque está casi vacío. Esperar hasta que el tanque de combustible esté casi vacío antes de volver a llenarlo puede parecer conveniente, pero en realidad puede dañar el sistema de combustible de tu coche. Cuando el nivel de combustible es bajo, el sedimento y los residuos acumulados en el fondo del tanque tienen más probabilidades de ser aspirados por la bomba de combustible y transportados al motor. Esto puede obstruir los filtros de combustible y los inyectores, reduciendo la eficiencia del motor y aumentando el riesgo de daños costosos. Por lo tanto, es recomendable mantener siempre un nivel adecuado de combustible en el tanque, y repostar antes de que se agote por completo. Refuelar solo cuando el tanque está casi vacío puede parecer una forma de ahorrar dinero al evitar viajes frecuentes a la gasolinera, pero en realidad puede aumentar el riesgo de daños en el sistema de combustible. La acumulación de sedimentos y residuos en el fondo del tanque puede obstruir los filtros de combustible y los inyectores, lo que puede reducir la eficiencia del motor, y aumentar el consumo de combustible a largo plazo. 3. Frenar frecuentemente. Frenar bruscamente y con frecuencia puede causar un desgaste prematuro de las pastillas y discos de freno, así como aumentar el riesgo de fallos en el sistema de frenado. Esto se debe a que el frenado brusco genera altas temperaturas en los frenos, lo que puede provocar la deformación y el agrietamiento de los componentes. Además, el frenado frecuente puede causar un desgaste irregular de los neumáticos y reducir la eficiencia del combustible. Para evitar este hábito perjudicial, es importante anticipar las paradas y reducir gradualmente la velocidad en lugar de frenar bruscamente. Frenar bruscamente y con frecuencia puede causar un desgaste prematuro de las pastillas y los discos de freno, lo que eventualmente requerirá su reemplazo. El costo de reemplazar los frenos puede variar dependiendo del tipo de vehículo y la calidad de los materiales utilizados, pero en general, es una reparación que puede ser costosa y recurrente si no se evita este hábito. 4. Ignorar sonidos sospechosos. Ignorar los sonidos extraños que emite tu coche puede ser tentador, pero puede ser una señal de problemas mecánicos graves. Los sonidos como chirridos, golpes, zumbidos o traqueteos pueden indicar problemas en el motor, la transmisión, los frenos u otros sistemas importantes. Ignorar estos sonidos puede empeorar con el tiempo y provocar daños costosos. Por lo tanto, es importante prestar atención a cualquier ruido inusual, y llevar tu coche a un mecánico de confianza para una inspección completa si es necesario. Ignorar los sonidos sospechosos puede llevar a problemas mecánicos más graves que requieran reparaciones costosas. Por ejemplo, un ruido proveniente del motor podría ser un indicio de un problema con el sistema de transmisión, y si no se aborda a tiempo, podría resultar en la necesidad de reemplazar componentes costosos o incluso el motor completo. 5. Descuidar el uso del freno de mano. No utilizar el freno de mano correctamente al estacionar en pendientes puede causar un desgaste prematuro de la transmisión, y provocar daños en el sistema de frenado. Cuando estacionas en una pendiente, el freno de estacionamiento evita que el vehículo se desplace hacia adelante o hacia atrás. Si no se utiliza correctamente, el peso del vehículo puede ejercer presión sobre los componentes de la transmisión y provocar daños. Por lo tanto, es importante aplicar siempre el freno de mano al estacionar en una pendiente, y liberarlo una vez que estés listo para comenzar a conducir.
Reemplazar componentes de la transmisión o reparar el sistema de frenos puede ser costoso, especialmente si se requieren reparaciones importantes debido a daños causados por este hábito. 6. Acelerar un motor frío a altas revoluciones. Arrancar el motor y acelerar bruscamente sin dejar que se caliente adecuadamente puede causar un desgaste prematuro del motor y aumentar el consumo de combustible. Esto se debe a que el aceite lubricante tarda unos minutos en alcanzar su temperatura óptima, y proporcionar una lubricación adecuada a los componentes del motor. Al acelerar el motor frío a altas revoluciones, se aumenta la fricción entre los componentes, lo que puede provocar daños en el motor a largo plazo. Por lo tanto, es importante permitir que el motor se caliente durante unos minutos antes de acelerar bruscamente. Acelerar un motor frío puede aumentar el desgaste de los componentes internos del motor y reducir su vida útil. Si el motor sufre daños debido a este hábito, el costo de reparación o reemplazo puede ser significativo, lo que representa un gasto económico importante a largo plazo. 7. Mantener el pie en el freno al descender una pendiente. Mantener el pie en el freno al descender una pendiente puede sobrecalentar los frenos, y provocar un fallo total del sistema de frenado. Esto se debe a que la fricción constante entre las pastillas y los discos de freno genera una gran cantidad de calor, que puede causar el deterioro de los componentes, y la pérdida de eficacia de los frenos. En su lugar, es recomendable utilizar una marcha más baja, y permitir que el motor frene el vehículo mientras desciende la pendiente. Además, es importante evitar el frenado brusco, y permitir que los frenos se enfríen entre descensos largos para evitar el sobrecalentamiento. Mantener el pie en el freno al descender una pendiente puede sobrecalentar los frenos, y provocar un desgaste prematuro de los componentes. Esto podría resultar en la necesidad de reemplazar los frenos o reparar el sistema de frenado, lo que implica un gasto económico adicional para el propietario del vehículo. Además, el sobrecalentamiento de los frenos puede aumentar el riesgo de fallo del sistema de frenado, lo que podría tener consecuencias peligrosas y costosas. Conclusión. Y ahí lo tienen, amigos. Ahora que conoces estos 7 hábitos de conducción que pueden arruinar tu coche, asegúrate de evitarlos a toda costa para mantener tu vehículo en óptimas condiciones. ¿Conocías alguno de estos hábitos? Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para más consejos de mantenimiento automotriz. Nos vemos en el próximo vídeo.